Le rogaría a la doctora María Cecilia Pistoa, licenciada en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho de Familia y Violencia, investigadora en Ciencias Jurídicas y Sociales, capacitadora de abogados profesionales de multidisciplina en diferentes materias en el ámbito del derecho, investigadora y consultora en áreas de textos jurídicos, pueda proceder con su ponencia hasta que solucionemos el problema técnico. Mi estimada doctora, bienvenida, la sala es suya. Buenas noches a todos, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto. Adelante, adelante. Muy buenas noches a todos. Para mí es un enorme placer, es un honor participar en calidad de expositora en el marco de este Congreso Internacional tan importante. Y en este sentido, quiero expresar mi agradecimiento y mis felicitaciones también a cada uno de los organizadores, especialmente al distinguido doctor Marco Antonio Camacho Cortés, y por supuesto agradecerle especialmente además por esta invitación al destacado doctor Lázaro Arturo Portal López. Es un placer, un honor para mí también compartir palestra con distinguidos profesionales, y en este sentido, como quiero comentarles a modo de introducción, el tema que me convoca en esta oportunidad es el de violencia de género intrafamiliar y femicidio. Con la finalidad de compartir mi ponencia de la forma más amena, más dinámica y más clara posible, me pareció una excelente alternativa o buena alternativa poder sistematizarla en 3 etapas. En este sentido, en un primer momento de mi ponencia, voy a señalar algunos aspectos generales en relación a la violencia, al género, a la víctima, al agresor, a las distintas variantes o modalidades de ejercer la violencia, a los distintos ámbitos también, y por supuesto, realizar algunas consideraciones generales. En un segundo momento de mi exposición voy a desarrollar la temática teniendo en cuenta no solamente las herramientas que como abogada, en mi caso particular, especialista en derecho de familia, me brinda la ley, sino también en aquellos recursos que me otorga la inter o multidisciplina. Específicamente, voy a trabajar a partir de conceptos de la psicología para poder explicarles cuál es el ciclo por el cual transita la mujer que es víctima de violencia. Y por supuesto, voy a hacer un señalamiento importante acerca del femicidio. En una tercera y última etapa de mi exposición, y a modo de conclusión final, voy a compartir con cada uno de ustedes algunas reflexiones. En este orden de ideas, considero importante destacar que cuando hablamos de violencia de género, habitualmente la víctima es o una niña, un adolescente o una mujer, ya sea una mujer joven, adulta o mayor. Muchos estudiosos de la materia y profesionales que trabajan en el día a día con esta problemática también incorporan como víctimas de violencia de género aquellas personas que integran el colectivo LGBTQ+. En este sentido, también es importante destacar que el agresor es un hombre habitualmente, pero no hago referencia a todos los hombres, sino a los hombres que tienen este perfil o esta particularidad de ser machista, patriarcal o agresor. Y cuando hago referencia a ser agresor o a ser un hombre misógino, es justamente porque son hombres que tienen aversión, que tienen odio hacia las mujeres. Cuando hablo de violencia de género, quiero significar que se puede ejercer de distintas maneras. Podemos hacer referencia a la violencia verbal, psicológica, emocional, sexual, patrimonial, obstétrica, entre otras. Cuando hablamos de violencia de género, es importante señalar también que constituye claramente vulneración a los derechos humanos de las mujeres, estas facultades inherentes a la condición humana. Por supuesto que de acuerdo al ejercicio de violencia ejercido por el agresor, se van a encontrar comprometidos o afectados algunos derechos en mayor medida en relación a otros. Por ejemplo, si hablamos de violencia física, los derechos más controvertidos en este sentido, los más afectados, van a ser el derecho a la integridad corporal y el derecho a la vida, porque como todos sabemos, como consecuencia de la agresión física,
las mujeres mueren en este contexto de violencia de género. Y para ser aún más clara, las mujeres no mueren en realidad, a las mujeres las matan. Pero cuando hablamos de violencia psicológica, por ejemplo, en esta vulneración de derechos subjetivos de la mujer, el derecho más comprometido en la violencia psicológica es la salud psicológica o la salud mental. Y si hacemos referencia, por ejemplo, a la agresión o a la violencia emocional, el derecho más comprometido va a ser aquel que está relacionado a la autoestima. Es decir, que más allá de los derechos que puntualmente se vulneren en cada caso en particular, lo importante es sostener que siempre, pero siempre los derechos afectados en mayor medida van a ser los derechos a la dignidad y el derecho a la integridad. En este sentido, también es importante destacar que la mujer víctima de violencia se encuentra posicionada frente al hombre agresor en una situación de sometimiento, en una situación de debilidad y de fragilidad. En este sentido, por supuesto, que queda claramente establecido que el hombre, reitero, machista, patriarcal y o misógino, va a ejercer respecto de la mujer un abuso de derecho o abuso de poder. En este orden de ideas, quiero continuar desarrollando la temática, explicando desde la psicología de qué manera se da en la práctica, cómo ocurre el llamado ciclo o círculo de la violencia que quiero compartir con ustedes, que es una teoría muy interesante que fue desarrollada por una psicóloga destacada de nacionalidad estadounidense que se llama Leonore Walker, que escribió un libro que se llama Las mujeres maltratadas. La primera edición fue realizada en el año 1979 y ella describe claramente cada una de las fases por las cuales va a transitar la mujer que es víctima. Pero antes de esta situación y a los fines de prevenir la violencia de género, considero menester destacar que la mujer se va a encontrar en lo que se llama una antesala de la violencia, en lo que podemos denominar violencia invisibilizada. Esta violencia invisibilizada va a ocurrir habitualmente cuando la mujer inicia una relación de noviazgo o una relación de pareja. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El hombre agresor va a tener determinados comportamientos o actitudes que a prima facie no se determinan como violentos, pero sí son indicadores de lo que con posterioridad va a ejercer estos actos de violencia o de agresión. Por ejemplo, cuando el hombre violento inicia una relación con una mujer, reitero, noviazgo o pareja, muchas veces cuestiona el modo en que la mujer está vestida, se maquilla, se peina. Y estos cuestionamientos los realiza de manera sistemática. La mujer, en este contexto, interpreta los cuestionamientos como escenas de celos y se siente halagada. Pero entiendo, y el objetivo es poder reflexionar en este sentido, que no constituye un halago, reitero, constituye un indicador de esta particularidad o este perfil agresor que tiene el hombre con quien ha iniciado una relación de noviazgo de pareja. Otro indicador muy común que sucede en esta etapa de violencia invisibilizada es que el agresor va separando a la víctima de los grupos sociales, la va alejando de su familia, la va alejando de sus amigos, compañeros de trabajo, porque de esta manera le va a permitir al agresor poder ejercer la violencia con mayor libertad, con mayor facilidad. La mujer interpreta estos comportamientos en realidad como manifestaciones de su compañero en el sentido de extrañarla, que en definitiva lo que hace estas manifestaciones es porque quiere compartir más tiempo con ella. Sin embargo, le está preparando de alguna manera a la mujer, reitero, en esta instancia de violencia invisibilizada, de manera oculta y sutil, a que se vaya posicionando en mayor estado de vulnerabilidad para poder ejercer este grado de violencia con más facilidad. Una vez que la mujer finaliza de transitar por esta etapa de violencia invisibilizada, sí va a iniciar la primera fase de este ciclo de violencia que yo les mencioné hace un momento, teoría elaborada por la destacada psicóloga Leonore Walker. La primera fase de violencia se caracteriza básicamente por la no existencia
o la inexistencia de la violencia física. Se va a caracterizar entonces por la agresión verbal, moral, psicológica, emocional, patrimonial, entre otras. Tiene la particularidad también que es la fase más extensa a lo largo del tiempo, es la fase donde el hombre agresor la va a insultar, la va a levantar la voz, la va a perseguir, la va a acosar, la va a minimizar, la va a cosificar, la va a humillar. La mujer siente que algo está haciendo mal, que por esos motivos el hombre la maltrata permanentemente. Esta primera fase se denomina acumulación de tensión. Y estos insultos, y esta cosificación, y este trato de subestimación hacia la víctima se va realizando cada vez con mayor habitualidad en esta primera fase de acumulación de tensión, hasta que llega el momento en que se provoca el golpe. Llega el momento en que ocurre la violencia física. Y el golpe se da inicialmente, por lo general, con un empujón, un tirón del cabello. Otra de las formas es con un golpe con la mano abierta, el puño cerrado. Muchas veces el hombre agresor le arroja objetos con la finalidad de lastimarla, utiliza en ocasiones armas de fuego o armas blancas. Estamos en este momento en la segunda fase del ciclo de la violencia, que se denomina estallido, explosión de la violencia. En esta segunda fase, la mujer realmente tiene miedo, comienza a tomar conciencia que realmente es víctima de violencia, y el miedo hace que quiera dar fin a esa relación, pide ayuda a un familiar, a un amigo, a un conocido, intenta hacer la denuncia, pero el hombre agresor la va a buscar, le pide perdón, le dice que lo disculpe, que realmente estaba muy estresado, que tiene problemas en el trabajo, que está muy nervioso, que por ese motivo le estuvo maltratando, que ella no se merece ser víctima de violencia, que por favor lo perdone, que nunca más va a ocurrir una situación similar. La mujer tiene esperanzas de que el hombre va a cambiar y la mujer lo perdona. Entonces comienza de esta manera la tercera fase del ciclo de la violencia, que se denomina arrepentimiento o luna de miel, porque el hombre se muestra arrepentido y entonces lo que va a hacer en esta tercera etapa es regalarle flores, bombones, chocolates, la invita a cenar a un lindo lugar o a almorzar, la lleva de vacaciones. Por este motivo, también se denomina periodo de luna de miel, que es la fase más corta de este ciclo de la violencia. ¿Por qué? Porque en realidad, como el hombre no cambió, el hombre no se arrepintió de manera genuina o verdadera, sino que fue un acting, un personaje que armó para que la mujer lo perdonara, entonces dura muy poco tiempo. Y en ese poco tiempo se va a iniciar nuevamente la acumulación de tensión, porque el hombre vuelve a agredir a la mujer verbalmente, la vuelve a insultar, la vuelve a humillar, la vuelve a acosar, la vuelve a discriminar. La mujer se sorprende, no entiende qué es lo que está pasando, pero al poco tiempo de nuevo comienza el golpe. Otra vez el hombre la empuja, le tira del cabello, la golpea con la mano abierta, el puño cerrado. La mujer se desespera y se desespera aún más cuando tiene hijos menores en común, hijos que conviven en ese ámbito de violencia. La mujer teme en esta instancia por su vida, por su integridad física y por la vida también de sus hijos. Por eso sale del ciclo de la violencia, pide ayuda. El hombre nuevamente le pide disculpas, le dice que nunca más va a ocurrir esta situación, que ya le pidió disculpas en una ocasión, que le pide disculpas y que le dé una segunda oportunidad, y la mujer nuevamente lo perdona. Y de esta manera comienza la tercera fase del ciclo de la violencia, tercera fase que se denomina de arrepentimiento luna de miel. Como ustedes verán, el ciclo se va repitiendo de manera sistemática, de manera cíclica, y cada vez que este ciclo se va repitiendo, la mujer se va posicionando en relación al hombre en un estado de mayor debilidad. Llega un momento, y esto es importante también destacarlo, que va a desaparecer la tercera fase de arrepentimiento luna de miel, que va a pasar en esta explicación, en este contexto de violencia de género intrafamiliar, desde la acumulación de tensión y agresión verbal al estallido, a la agresión física. Disculpe, doctora. Sistemáticamente
va a ocurrir de una instancia a la otra y se puede repetir una vez, 2 veces, 10 veces, infinitamente. Doctora, La tiene 4 realidad minutos, por favor. es que la mujer muchas veces cuando puede cortar el ciclo de la violencia lo hace en la segunda fase, que es cuando la mujer comienza a ser víctima de violencia física. En la segunda fase, cuando corta este ciclo de la violencia, lo primero que hace es radicar la denuncia. Y quiero compartir con ustedes que en la República Argentina existen distintos canales para realizar la denuncia y que todos los canales para denunciar situaciones de violencia de género son gratuitos, trabajan las 24 horas de los 365 días del año y que la dependencia por excelencia a nivel nacional es la Oficina de Violencia Doméstica, que es una dependencia que fue creada por la Corte Suprema de la Nación Argentina en el año 2006, está integrado por un equipo técnico interdisciplinario, por abogados, trabajadores sociales y psicólogos, tienen la función no solamente de tomar la denuncia de la víctima de violencia de género, sino también de contenerla, de orientarla, de guiarla, de indicarle cuáles son los pasos a seguir, porque además los integrantes de esta OVD, Oficina de Violencia Doméstica, interactúa y articula con las instituciones intermedias como por ejemplo con los hospitales y otros centros de salud, con las escuelas, con el Poder Judicial. En cuanto a la Doctora, 4 competencia a minutos, nivel por favor. nacional... Doctora, 4 minutos, por favor. Perfecto. Existen distintos canales, pero lo que quiero significar es que también la denuncia se puede realizar de manera telefónica, una línea gratuita, por WhatsApp, por correo electrónico, en las comisarías de la mujer y la familia. Es importante también destacar que con la mujer cuando no puede romper el ciclo de la violencia es cuando muchas veces se dan las situaciones de femicidio. Las mujeres son asesinadas en el marco de la violencia de género intrafamiliar. Y muchas veces se confunde el femicidio con el feminicidio, porque el femicidio es la mujer asesinada por el hombre machista o patriarcal. El feminicidio es en realidad la omisión del Estado, que debe darle garantías para que esta situación no suceda, pero sin embargo no implementa las políticas públicas necesarias en este caso. A nivel internacional, la normativa por excelencia es la Convención, que tiene como finalidad prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia hacia las mujeres, que es la Convención de Belém do Pará, que lleva este nombre porque fue sancionada en la ciudad de Belém do Pará de Brasil. A nivel nacional de la República Argentina contamos con una ley de violencia de género, que es la ley 26.485, pero que además de las normativas, que a modo de ejemplo compartí dos, también necesitamos la colaboración, el complemento de la interdisciplina. Es importante si nos encontramos en una situación de una mujer que haya sido violenta, víctima de violencia de género, que no la culpemos, no la responsabilicemos porque la mujer realiza la denuncia cuando puede y no cuando quiere. Es importante que tengamos una escucha empática, que no la juzguemos, que podamos desarrollar una escucha activa, escuchar sus palabras en un sentido literal, como sinónimo de oír, pero también escuchar su lenguaje no verbal, su lenguaje paraverbal. Es importante que para poder empoderarse, la mujer pueda realizar tratamiento terapéutico, acudir a un psicólogo especializado. Y también es importante poder participar de los talleres organizados por trabajadores sociales para poder trabajar en equipo conjuntamente con otras mujeres víctimas de violencia. La obligación y la responsabilidad es del Estado. El Estado debe garantizar la solución de estas situaciones a través de las políticas públicas, eficaces, eficientes, idóneas. Como me queda, creo que aproximadamente 1 minuto, y para darle paso al ponente que continúa, yo quiero compartir con ustedes un gesto que nació en el país de Canadá, en la época del confinamiento por la pandemia del COVID-19, un gesto silencioso que las mujeres lo hacían habitualmente cuando estaban conectadas a través de plataformas virtuales, de videollamadas con familiares y amigos, que es la que estamos difundiendo por si vemos alguna mujer que realiza sutilmente el gesto que voy a realizar a continuación, que podamos asistirla, porque esa mujer, si realiza el gesto que voy a compartir con ustedes, realmente está en una situación de vulnerabilidad. El gesto es el siguiente: la mano levantada con la palma hacia adelante, el dedo pulgar hacia adentro, los 4 dedos restantes cubriendo el pulgar. Este es el gesto
silencioso de violencia de género. De esta manera se han salvado vidas. Muchas gracias por haber sido parte de mi exposición. Ha sido un honor compartir mi ponencia con cada uno de ustedes y desde la provincia de Buenos Aires, Argentina, les envío un abrazo fraternal. Muchas gracias, muy amables. Me permito invitar a la doctora en Ciencias Forenses, psicóloga Marta Angélica Santa Bárbara de México. Licenciatura en Psicología, especialidad en Orientación Educativa, maestría en Psicología Jurídica y Criminología. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, especialización en el Sistema Acusatorio de Justicia Penal, auxiliar del Ministerio Público, especialización por los operadores del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, entre otros cursos, el contexto familiar de la violencia infantil. Mi estimada maestra, Marta Angélica Santa Bárbara, bienvenida. Adelante. Gracias, doctor Marco Antonio Camacho Cortés. Yo tengo el control, ¿verdad? Para poder compartir. Puede compartir, puede compartir. Maestro Marco, ¿me hace favor de indicarme si yo estoy viendo la presentación y si me escucha correctamente? ¿Sí? Adelante, sí, adelante, adelante. Ok, perfecto. Bueno, pues muchas gracias por la bienvenida. Maestro Marco Antonio Camacho Cortés, doctor Lázaro Arturo Portal López, muchas gracias. El comité organizador y cada uno de ustedes, por supuesto, los saludo desde México. Bueno, les quiero comentar, voy a checar el tiempo, ¿sí? Les quiero comentar que a lo largo de mi experiencia profesional como perito en psicología jurídica y forense, en una unidad especializada en violencia familiar y delitos sexuales, pues he tenido la oportunidad de debido a experimentar lo que es el dolor, la tragedia, la impotencia, lo que es la impunidad y la desesperanza que en un momento dado pues invaden a las madres y padres de saber que sus hijos o hijas han sido abusados sexualmente. Y más aún cuando el agresor o agresor son parte de la familia. Aquí es en donde se complica todo y es en donde las emociones, ¿verdad?, están a flor de piel. Quiero decirles, colegas, que para aquellos que nos dedicamos a este tipo de casos, la atención a víctimas de delito es muy significativa para aquellos profesionales que intervenimos, ¿verdad?, en casos de violencia sexual, porque significa tocar las fibras más sensibles e íntimas de una persona, ¿sí? Quizá requiere actuar con sensibilidad, con conocimiento, por supuesto, y con vocación de servicio. Con respeto a la víctima, a su familia y a su situación. También una perspectiva de género, por supuesto, de infancia, de adolescencia y de derechos humanos, entre otras cosas. Y pues, lo que muchos creemos, colegas, una de las formas más extremas de violencia que sufren niños y adolescentes es precisamente el abuso sexual. Esto se ha perpetuado, está arraigado y permitido en muchas partes del mundo. Desde este lugar que nos ocupa, vamos a compartir algunas de las situaciones más representativas y comunes que se generan en el contexto familiar de la víctima de abuso sexual. ¿Sí? Vamos a ver cómo se generan estas dinámicas alrededor de una situación de esta naturaleza. Obviamente, tenemos que mencionar que los casos de violencia pues, son difícilmente denunciados. Porque algunas de las situaciones son las que debo comentar, las que están viendo ahora en pantalla, porque ahora las que son amenazas, ¿verdad? Te voy a quitar al hijo, no voy a ir, por tu culpa te van a meter a la cárcel. Con exposición pública, por supuesto, no es fácil que tengas esa etiqueta que te estén de alguna manera señalando, ¿verdad?
como esa persona que ha sido abusada por esta estigmatización. También todas las situaciones que ustedes no denunciamos, pues es por esa desconfianza de las autoridades. Pero vamos a pedir a que nos está escuchando, por favor, su micrófono. Ok, gracias, muy amable. Una de las situaciones por las cuales difícilmente pues, no denunciamos es por desconocimiento, ¿verdad? De nuestros derechos. ¿A dónde vamos a acudir? ¿Dónde van a acudir? Yo tengo que decir, ¿sí? Por la desconfianza también de nuestras autoridades, pues sabemos muchas veces que la violencia institucional pues también está presente. No obstante, pues también hay buenos servidores públicos y pues bueno, debemos tener la esperanza y la cultura de la denuncia. Posiblemente también puede ser por esta ausencia de mecanismos disponibles y accesibles para poder reportar y pedir ayuda. Sabemos que no en todos los lugares existe pues, una unidad especializada, ¿verdad? Y que no cuenta a lo mejor con una infraestructura, con el personal capacitado, y pues bueno, eso dificulta en gran medida pues, que difícilmente estos casos sean denunciados. Por otra parte, hay algunas investigaciones, ¿verdad? Y nos comentan a lo largo de nuestra vida, pues, obviamente hay delitos los cuales somos mayormente vulnerables, ¿sí? Pero, tal y como lo muestro en pantalla, ya es una investigación ya de años anteriores, pero no duda que siga en esa misma línea, ¿sí? En donde la violencia sexual, desde temprana edad hasta, pues bueno, pues de la mayoría de edad, si eres mujer, pues bueno, a lo largo de toda tu vida, pues seguramente estarás vulnerable a ser una víctima de violencia sexual. Pero tenemos digamos, grupos vulnerables y entre ellos niñas, niños y adolescentes. Y por supuesto, históricamente, pues han sido las mujeres. Para verificar que esta colega, compañero, pues mira, no es únicamente saber que los niños son vulnerables, vaya, para esto se requiere un conocimiento muy amplio, un conocimiento muy profundo, ¿sí? De cómo se ve este tipo de dinámica y de algunas circunstancias en particular, como lo es el uso de protocolos, ¿sí? En tu país, en tu estado, ¿verdad? ¿Cuál es la ley que rige este tipo de delitos? ¿Cómo son identificados? Y bueno, aquí principalmente, por ejemplo, aquí en México, tenemos muy buenos instrumentos, los cuales nos apoyamos. Hacer, por ejemplo, el instrumento de perspectiva de género. También tenemos un protocolo de perspectiva de infancia y adolescencia, derechos humanos. Siempre hay que analizar con este enfoque. Disculpe que la moleste, doctora. Doctora, debe tener algún otro equipo activado. Tiene un eco, por favor. Debe tener algún equipo cerca activado. A ver, ya pagué todo, pero no, ¿me escuchan igual? Sigue un poco el eco todavía, por favor. Pues no, en realidad yo no tengo conectado nada, pero sí se me entiende, ¿verdad? Ya, está bien, ahora sí. Sí, como les comentaba, pues bueno, hay que saber de características muy específicas, ¿verdad? De niñas, niños y adolescentes, del uso de protocolos, de derechos humanos y pues bueno, de este enfoque diferenciado, especializado, que requieren niñas, niños y adolescentes. No es fácil y pues hay que prepararse, por supuesto, de todos estos temas al momento de hacer una intervención. Sabemos también, y es muy importante tomar en consideración que en este caso los tiempos están cambiando, ¿sí? Hay diferentes tipos de familia, tal y como lo mostramos ahora en pantalla, y pues también es importante, ¿no? Tener esa aceptación, ese respeto y ese derecho a nuevas formas de convivencia. Sabemos que los delincuentes sexuales, ¿saben? No es tan fácil que los podamos identificar. Esto porque, digamos que no son esos monstruos, ¿verdad?
que podamos identificar únicamente con verlo, sino que son personas como tú y como yo, ¿sí? Son personas tan normales, de hecho son personas muy queridas, son personas, pues, bien expresas, ¿no? Tal como lo comento. Entonces, difícilmente tú podrías desconfiar de ese tipo de gente que causa un daño a niños y adolescentes. Y pues bueno, afortunadamente, ¿verdad? Afortunadamente, pues bueno, ya hay cierto tipo de comportamiento, cierto tipo de rasgos que caracterizan que nos muestran, ¿no? ¿Qué tipo de comportamientos tienen este tipo de personas? ¿Cómo actúan? ¿Cuál es la dinámica que ellos utilizan para poder abordar a estos niños? Sí, como estás viendo, estos abusos sexuales, pues bueno, de manera crónica, ¿verdad? Cuando ya es de forma reiterada, este tipo de violencia se da a nivel intrafamiliar, ¿sí? Y es de los casos más complicados, ¿sabes? Porque ya hay una historia de vida, de hecho ya hay testigos, de hecho ya hay ese encubrimiento en algunos casos. Y cuando se da de manera extrafamiliar, bueno, pues seguramente será de forma ocasional que se presentan este tipo de actos. Con respecto a aquellos abusos que se realizan, que se llevan a cabo dentro de la familia, pues están dos tipos, ¿verdad? Dos tipos de personas que están referidos al agresor o agresor. Recordemos que hoy en día, mayormente, estadísticamente, el hombre, pues sí, ha estado como señalado como agresor sexual, pero también hay casos en los que quien es la persona agresora, pues es una mujer. Con respecto a aquella persona que es el papá, a lo mejor es el tío, el abuelito, inclusive el hermano, ¿verdad? Difícilmente tú vas a sospechar. Y creo que sería complicado el hecho de pensar, de vivir bajo una situación de confianza, ¿sí? Yo creo que pensamos que tenemos una familia sana y que estos papás, los hermanos, estos tíos, estos abuelitos, están para cuidarnos, para protegernos y para querernos. Pero no siempre es así. Por eso es tan complicado, ¿saben? Y en muchas de las ocasiones se invisibiliza este tipo de abuso, porque este vínculo que tenemos, ¿verdad? Por esta cercanía. Pues bueno, y a diferencia, ¿verdad? De otro tipo de victimarios, pues tenemos aquel que sí ha tenido como ese antecedente, que sí es agresor, que no tiene esta máscara, ¿no? De una persona que evidentemente, pues, tiene algunas evidencias de que efectivamente pues, puede ser una persona que puede dañar, ¿sí? En este caso, pues bueno, también el abusador es alguien cercano, pero ya se caracteriza, ¿no? Sobresale por esta violencia que ejerce en contra de su esposa, ¿sí? Y la madre, pues, muchas ocasiones, por miedo a su pareja, pues, lo que siente, lo que sabe, pues, está pasando algo, ¿no? Pero definitivamente hay personas que en una situación de violencia no tienen esta capacidad de pedir ayuda o de darse cuenta, ¿no? El riesgo inminente en el cual se encuentran sus hijos. También quiero comentar que violencia, ¿no? Violencia es el dominio, el sometimiento, el control, la agresión de las diferentes tipos de violencia y modalidades, ¿sí? Dentro y fuera del contexto familiar. Esto es desde una perspectiva muy general, pero ¿cuál es el punto muy importante que hay que considerar, colegas? Es el hecho de que el placer no siempre está ligado al fin sexual, ¿sí? Sino que realmente lo que nos mueve, lo que motiva a estos agresores es el poder, el sometimiento de los representando la sexualidad como instrumento, ¿sí? Y hay que tener ahí como mucho cuidado. En el caso de los feminicidios, este es un tema bastante amplio, bastante sensible, pero hay algunas situaciones en las que los hijos son muy lastimados, pero esto que los victimarios los utilizan como una forma para poder desquitarse, ¿no? Para ocasionar un daño a la madre. Y por supuesto que lo logran.
manera, pues bueno, cuando se da todo este proceso, colegas, surgen, ¿verdad? Posiblemente otras víctimas. A partir de que una persona denuncia, a partir de que una persona habla, pues puede ser, en el caso de una violencia intrafamiliar, sexual, pues por supuesto que puede haber otras víctimas que en su momento, por alguna circunstancia, no hablaron, pero ahorita, pues bueno, ya se sienten un poco más con esta seguridad que pueden hablar y externar que el mismo agresor, pues también les ocasionó un daño en su momento. Y en estos casos, tenemos que pues, porque te comento que bueno, mi experiencia mayormente pues, ha sido en estas unidades especializadas de delitos sexuales. Y bueno, nos damos cuenta, ¿no? Infinidad de circunstancias, de variables, pero también circunstancias que se presentan en las motivaciones, ¿no? Y en cuanto al por qué, en algún momento dan, la familia también forma ser parte, ¿no? Del encubrimiento de un daño forzado a niñas, niños y adolescentes. Bueno, en lo mismo por ejemplo, ¿verdad? Este tipo de cosas que nosotros podemos observar son las falsas denuncias, ¿sí? Precisamente se ven cuando se dan estas separaciones, ¿no? Cuando hay lo que más comunismo, cuando amenaza, cuando recupero, ¿sí? Por supuesto, ¿no? Hay algunas situaciones que hay que tener muchísimo cuidado, porque posiblemente sí se esté dando un abuso, pero no nos cegamos, vaya, tampoco tampoco podemos negar, ¿no? El hecho de que pueda ser también una posible falsa denuncia. Doctora, tiene 4 minutos, por favor. Pues bueno, yo les quiero comentar que principalmente, ¿no? Y las conclusiones que se pueden esperar alrededor de todo esto, pues es definiendo la frecuencia, la duración, la cronicidad, el lugar, la situación, las personas que implicadas en este abuso, la relación con los agresores, las estrategias que utilizaron y los tipos de conductas abusivas. Definitivamente son las situaciones a largo plazo, de tipo físico, conductual, emocional, sexual y social. Hay algunos sectores que son esta diferencia, las diferentes etapas de desarrollo, infancia, adolescencia, y por supuesto que también en tu vida adulta habrá alguna situación en particular. El trastorno de estrés postraumático, pues siempre en casos crónicos, pues por supuesto que va a estar presente. Aquí, en cuanto a los duelos, ¿no? Sabemos perfecto que empieza esta situación de que por qué no cuida a mis hijos, el por qué no paso el tiempo con ellos, cómo es posible que no me haya dado cuenta. Pues bueno, definitivamente, posiblemente cambios de ciudad, de tu trabajo, y muchas veces pues está, digamos, empiezan como esta etapa, ¿no? De poder redireccionar, ¿no? Los cuidados que tú has tenido para tus hijos, ¿no? Definitivamente, pues es una etapa bastante complicada, pasas por unas etapas de duelo y, pues bueno, indudablemente, ¿no? Aquí la cultura de la denuncia, ¿para qué? Para detener el delito, para prevenir otras víctimas, por el derecho que tienen los niños de ser escuchados y para mejorar, ¿no? El sistema de justicia. Pero esto no se hace solo. Necesitamos a los abogados, necesitamos a los policías, necesitamos a los peritos y, por supuesto, la colaboración de la sociedad en general. Cuando las cuestiones finales, colegas, es importante mencionar que por la naturaleza de estos casos, pues obviamente es difícil su denuncia, pero pues siempre que crear, ¿no? Esta confianza, esta seguridad de que se les va a brindar ese apoyo que necesiten, en especial por parte de las autoridades. Sabemos también que el sector más vulnerable pues, son niñas, niños y adolescentes. También se dice que la justicia es pronta, expedita y que es gratuita, pero en muchos casos no es así. Para algunas personas sí les ha costado. No escucho. De contexto de negligencia, de cuidados de interés, pero también hay que reconocer que hay muy buenas personas, servidores públicos, y pues bueno, esas son mis consideraciones finales. Yo les digo que bien reconocemos la labor de asociaciones civiles, instituciones públicas y privadas
organismos internacionales y sociedad en general, a todo este esfuerzo y Buenas noches. dedicación con mucho fortalecer pues, el interés superior de niñas, niños y adolescentes. Y pues bueno, no me queda más que agradecer cada uno de ustedes por su escucha y por seguir con esta encomienda tan importante que tenemos y que el doctor Marco Antonio y el doctor Lázaro pues, han compartido el día de hoy con cada uno de ustedes y también a mis colegas. Gracias. Totalmente agradecido, doctora. Muchas gracias. Muy buenas noches. Continuando con el ciclo de ponencias en nuestro presente congreso. Doy la bienvenida al licenciado Matthew Federico Rubén, asistente en criminalística del Instituto de Formación Superior Educar en Córdoba, detective privado e investigador policial del Centro de Estudios de Formación Criminal Madrid, España, asesor en investigación criminal y forense, perito consultor en curso de posgrado, análisis de patrones de manchas de sangre, infográfica forense y inspector de siniestros. Tema, animaciones virtuales e infografía forense. Maestro, bienvenido a la sala suya. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias, doctor Marco Antonio Camacho. ¿Se escucha bien? Sí, Sí. sí, Bueno, se escucha bien. bueno, muchísimas Buenas gracias. Está bien. Voy a compartir pantalla. Ahí están viendo todos la pantalla. Bueno, Perfecto, vamos. perfecto. Muy bien. Vamos a hablar un poco de lo que son las animaciones virtuales y las infografías en el soporte de la escena del crimen. Vamos a iniciar. En la prehistoria ya se empezaron a hacer, se utilizaron las representaciones gráficas de escenas de caza con la finalidad de la aprehensión de la realidad. Las infografías surgieron en principio del siglo XXI como una forma de abordar el estudio de un hecho criminal. Con el desarrollo de novedosos sistemas de capturas en 3D, hoy en día es posible abordar el estudio de un hecho criminal dentro de un escenario virtual a escala real. El especialista de infografía puede resumir complicados estudios policiales científicos en sencillas animaciones en 3D que facilitan la exposición y la comprensión de la investigación. En lo relativo con las infografías forenses, como ciencia auxiliar de la investigación y como un coadyuvante del esclarecimiento de delitos de acción pública. La infografía como un medio válido e ideal para la presentación de casos en el cual el juicio o el imputado de delitos se realiza en juicios orales y públicos, donde se validan las pruebas y se ve los resultados de las investigaciones policiales, fiscalías y las distintas pericias realizadas por profesionales de las más diversas áreas. Es aquí donde presentamos el concepto de la infografía y su relación con la informática, para exponer y dar a luz al entendimiento, proponiendo un lenguaje visual y didáctico para la presentación de hipótesis, diversas pericias y el desarrollo de dinámicas complejas, todas relacionadas, pero que provienen de un ámbito netamente científico y técnico para pasar a un entendimiento y asimilación en otro penalmente judicial y tratar de establecer un conocimiento objetivo que sea claro y razonable descrito para un público en general, que no necesariamente conoce los lenguajes técnicos y científicos, más aún los relacionados y relaciones y desarrollo. En este caso estamos viendo una infografía de un suicidio donde se puede utilizar la foto de la escena real, se limpia un poco la imagen que estaba la víctima, se le adiciona un actor que no tiene tantos gestos para no ser tan cruenta la imagen y poder representarla en un juicio, donde vemos acercamientos, trayectorias, la posición del arma, cómo está ubicada la víctima y la posición final que quedó la víctima.
Las infografías se han manifestado como un instrumento de gran impacto social. Uno de los elementos por el cual las infografías han tenido tanto éxito son las apariciones online, que permiten el fácil acceso. Las infografías son el medio ideal para la presentación de toda la información que necesitamos transmitir de forma concisa y concreta. En estos casos vemos un caso de un acuchillado en un balneario, en una playa, en este caso un disparo y el impacto de los perdigones en el cuerpo de la víctima, con una imagen de un lugar preciso del crimen. En este caso, lo que tenemos que evitar en toda infografía es la utilización de muchos gestos. En este caso, porque pueden influir en la decisión de los jurados populares. En este caso, la mujer que está siendo ahorcada tiene los gestos de sufrimiento, el victimario te saña. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar ante una infografía, para no tener tanto impacto a los que realmente no comprenden el lenguaje técnico que estamos dando. Con la infografía podemos tener visualizaciones de acercamiento, de posiciones de la víctima, de los elementos utilizados. Como se visualiza en esta imagen, se ve el victimario disparando la trayectoria sobre el parabrisas del vehículo, y la víctima dentro del vehículo siendo impactado por el proyectil. En este caso, un acercamiento, vemos cómo la posición del arma, cómo la víctima utilizó el arma y cómo puso la mano en el arma para dejar la huella en el arma y poder así demostrar que la víctima estaba en esa posición. Vemos que hacemos un acercamiento a la huella, lo podemos diferenciar y mostrarla como una prueba en el juicio. En el ámbito de la medicina legal, aporta mucha información, ya que podemos describir lesiones en víctimas sin exposición de la misma. En la actualidad hay muchos médicos legistas que están utilizando la infografía, aparte de todas las fotos legales necesarias para el caso, aparte le suman una infografía para describir muchas de las lesiones sin mostrar las fotos. En la ciencia forense se está usando el concepto de una herramienta ideal para presentar pericias, hipótesis, fijaciones fotográficas y planimétricas de sitios de sucesos, además de la creación y edición de imágenes fotorrealistas. También se utiliza mucho la infografía en los casos de accidentes de tránsito para mostrar la secuencia de cómo se llegó a este accidente. Y secuencias en casos de homicidio, para demostrar cómo estaba posicionada la víctima y los victimarios. Y en el caso de la foto que está a la derecha, se puede ver que podemos adicionarle los indicios que se encuentran en la escena del crimen, y también ubicándolos con numeración y todo lo respectivo. Bueno, en este sentido es necesario establecer unos criterios objetivos que permitan regular de forma procesalmente correcta la incorporación de dichas técnicas en cualquier investigación criminal y en los procesos judiciales. Hoy en día es la técnica que se puede utilizar para estudiar hipótesis de suicidio con técnicas homicidas, pues se utiliza complejos sistemas basados en dinámicas. En este caso de la infografía de abajo, se puede ver un caso de un suicidio que inicialmente se tomó como las primeras pericias de policía, daban que era un homicidio, y utilizando la infografía y todos los informes médicos y todo, se comprobó que fue un suicidio. Bueno, la importancia de la infografía para la resolución de procesos judiciales ha matizado que esta técnica supone un gran apoyo sin sustituir un informe policial. Estas animaciones están realizadas con exactitud científica, lo que asegura que un trabajo
eficiente y positivo. Dichas imágenes se capturan mediante técnicas de 2D y 3D virtual, con fotografías panorámicas y tours digitales, que permiten un recorrido interactivo por la escena del crimen a partir de tomas generales. El modelado en 3D permite incorporar en esos escenarios datos precisos sobre sus medidas y objetos. La combinación de estas técnicas garantiza un correcto procedimiento en el trabajo, lo que supone un avance en la integración de los datos que se disponen. Aquí vemos escenas escenas del crimen muy realistas que se pueden realizar con las infografías. El nuevo sistema penal acusatorio ha implicado la realización de juicios orales y el uso de medios técnicos necesarios para lograr la mayor agilidad y fidelidad en su ejecución. Esta situación brinda una oportunidad valiosa para la intervención de la animación en 3D en la elaboración de las reconstrucciones de escenas del crimen, que pueden ser representadas como pruebas de juicio o como elemento de apoyo para entrevistar a testigos. Uno de los grandes problemas que traen los juicios orales es tratar de recrear una animación criminodinámica de un hecho determinado de una manera detallada y clara para los jueces, quienes ponderan las pruebas. Al añadir la animación criminodinámica en 3D, el criminalista, el juez y los abogados, tanto defensor como querellante, obtendrán un punto de vista distinto y más fehaciente de lo sucedido, y lograrán llevar a la hipótesis que más se acerca a lo ocurrido. En el caso de las animaciones virtuales, bueno, en este caso vamos a ver una animación realizada, es corta, así que vamos a ver cómo se puede, de un accidente de tránsito, generar una discusión y se puede ver distintas cámaras, posicionar distintas cámaras para tener una mejor visión y entendimiento de lo que sucedió en la escena del crimen. Es ver las distintas posiciones, vemos cómo sucede, cómo interactúan todos los actores, sin exponer a las víctimas. Bueno, esto es lo que se expone en un juicio como prueba y se puede tomar como evidencia. Les agradezco a todos la predisposición de escucharme en estos momentos, y le agradezco a todos por la invitación, y a usted, doctor, muchísimas gracias. ¿Alguna consulta? Están mis redes aquí. El que necesite algo se comunica. Estoy a disposición del que lo necesite. Muchas gracias. Agradecido por su participación, mi estimado maestro. Bueno, aprovechando todavía que el maestro Matthew Federico Rubén se encuentra en sala, bueno, y tenemos unos minutos de disponibilidad, me permito invitarlo a hacer uso del tiempo, maestro, en el tema de la pericia que usted realice, bueno, del tipo de reconstrucción que se maneja actualmente. Le dejo un par de minutos más, por favor, el micrófono para alguna experiencia o algún tipo de conocimiento para poder adquirirlo, por favor. Cómo no, muchísimas gracias, doctor. Bueno, tuve un caso una de las presentaciones que tuvimos, que hice ahí del caso del suicidio que figuró en un comienzo fue como homicidio, trabajando con la infografía, recreando la habitación, se recrea la habitación desde cero, con los datos que tenemos en el relevamiento del lugar de la escena. Creamos la escena desde cero y pudimos ubicar a la víctima donde se efectuó el disparo. Y se pudo comprobar que fue un suicidio
sa- saliendo de lo que decía la policía, del informe policial que directamente lo caratulaba como un homicidio. Así se pudo verificar con la infografía de que realmente era un suicidio y no un homicidio. Y trabajando después en otro caso que tuve también, que también se vio una de las imágenes de un homicidio, eran dos personas que atacaron a un tercero y lo maniataron, lo ahorcaron, le hicieron un torniquete en el cuello, con un cuchillo, con un pedazo de fierro, y también con las infografías pudimos demostrar al jurado cómo fueron las secuencias de los hechos en la escena del crimen. Así tiene un entendimiento mejor de cómo sucedieron los hechos. Aquí en Argentina se utilizan mucho los jurados populares, entonces no tienen un lenguaje técnico como nosotros, que vamos le decimos, por ejemplo, en un caso de un disparo con arma de fuego, el proyectil ingresó por el parietal derecho y salió por el parietal izquierdo a un ángulo de 35 grados. Si nosotros lo decimos de esa forma, un jurado popular, al no entenderla, al no tener la capacidad, al no tener el estudio técnico que tenemos los criminalistas, no lo va a entender de esa forma. Entonces, con la infografía ayudamos a lo que estamos hablando, a lo que estamos diciendo en el juicio, para que sea más entendible y los jurados pueden expresarse de cómo sucedieron los hechos. ¿Alguna pregunta que tengan? Estoy a disposición. El que quiera abre los micrófonos y me pregunta. No hay ningún problema. Un tema muy interesante, pero yo le hago una pregunta. Sí, cómo no. ¿Qué tanto valor crediticio llega a tener la infografía dentro de la determinación de una investigación en el ámbito de homicidio? Es un elemento válido para una pericia. Lo están incorporando en los expedientes como prueba, y para poder mostrar cómo fue la escena del crimen. Aquí en Córdoba se utilizó en un caso de un accidente de tránsito, una animación virtual que ayudó a comprender cómo se sucedieron los hechos hasta el accidente. Perfecto, yo le voy a dar lectura a algunas preguntas, justamente para poder resolver algunas dudas de los miembros partícipes del Congreso. Sí, cómo no. En base a qué sustentación se realizan los gestos infográficos de los intervenientes en un caso? Como dije, los gestos, se tienen que hacer, las infografías tienen que ser lo menos gestual posible para no influir en la decisión de los jurados. Se trata de usar los actores que sean los menos gestual posible, y si puede ser sin rostro prácticamente. Usarlo sin rostro también sería bueno también hacerlo, porque no tenemos una sustentación de realmente qué gesto tuvo la víctima o el victimario en ese momento. Entonces, por eso tratamos de que no tenga gesto. Como dije hace un rato con la imagen del ahorcado, que tenía muchos gestos, la puse justamente para eso, para demostrar que no tiene que ser gestuales, para no poder influir tanto en los jurados. ¿Qué tan importante es la aplicación de la infografía en accidentología vial y forense? Es muy importante. Se utiliza muchísimo porque da mucha información, con los diagramas, con los bocetos que tomamos en la escena del crimen. Podemos generar los planos y mostrar cómo se sucedieron los hechos dentro del siniestro vial. Dentro de una deconstrucción en un proceso judicial, en una escena criminal no determinada, podríamos llamarlo homicidio, otro. ¿Qué tan determinante es la aplicación de la tecnología hoy en día, como en los programas 3D que conocemos,
para determinar aspectos que no han sido determinados dentro de una planimetría forense en el momento de la sustentación o la elevación de esta planimetría en el manejo del procesamiento y la escena del crimen. Bueno, bien. Hoy existen muchos programas dedicados justamente a la parte forense. Estos que estuve mostrando son hechos con programas que no son de utilidad netamente forense. Son programas destinados a animaciones gráficas que se utilizan para recrear las infografías de la escena del crimen. Y en este momento hay software netamente forense que recrea muy a la perfección la escena del crimen y para poder determinar ciertos aspectos que se nos pasan de alto en una inspección ocular. La siguiente pregunta, ¿qué se necesita para poder ser perito en esta área? Bueno, ser criminalista y tener cursos realizados sobre infografía, saber cómo manejar los programas y cómo realizar realmente una escena bien detallada de del hecho. No hay una carrera específica sobre infografía o animaciones virtuales. Son cursos que se suman al estudio que uno tiene. ¿Podríamos usar la infografía en el tema de una reconstrucción de estos óseos para el reconocimiento de víctimas desaparecidas? Para víctimas desaparecidas no, pero se puede realizar una infografía para determinar, sabiendo con el informe médico legal ya de la víctima si estaba dentro, por ejemplo, en un caso de una desaparición forzada, dentro de una fosa o arrodillada o parada, de qué forma estaba ubicada la víctima, pero no para una identificación. Perfecto. El tema de la aplicación de la infografía está reconocido por peritos en su país, por la fiscalía o por la policía específicamente. Sí, se está usando mucho lo que es infografía y las tecnologías nuevas están ocupando un lugar importante en este momento para para un caso judicial. En el tema de la aplicación de odontología forense, porque obviamente la odontología forense implica el reconocimiento de estos óseos mediante piezas dentales Sí. de acuerdo a tal vez podríamos decir, a un antecedente o a un historial que podría tener esta cierta persona, pero puede coadyuvar a la reconstrucción de piezas dentales en algún grado por el tipo de manejo que se realiza. Puede ayudar. Todavía no se ha realizado, pero puede ayudar a identificar una pieza dental. Justamente tomando el tema de la formación criminal que usted tiene, o como investigador policial, ¿cuáles serían las herramientas que debería utilizar dentro del ámbito de la investigación que usted realiza para poder cumplir con los parámetros del peritaje correspondiente en esta área? Bueno, lo primero es conservar la escena del crimen. El ingreso a la escena del crimen es lo más importante. No, ahora con las nuevas tecnologías hay herramientas 3D que directamente entra a la cámara 3D, hace un paneo general de la escena y con esa escena que captura la cámara 3D la podemos llevar a la infografía y recrearla lo más exacta posible. También se puede aplicar la infografía en el tema de patrones de manchas de sangre. También se puede utilizar para patrones de mancha de sangre. ¿De qué manera podríamos determinar la infografía en las manchas de sangre? ¿Y qué coadyuvante puede ser esta para la aplicación de establecer un ejemplo? La forma en la que fue asesinada una persona. Sí. ¿De qué manera puede coadyuvar este tema? ¿Mediante la infografía en las manchas de sangre en realidad o mediante otro tipo de estudio? No, podemos hacer un complemento al análisis de patrones de mancha de sangre. Va a ayudar a recrear la escena y a
y a mostrarle cómo estuvo la escena, realmente sin mostrar las fotos originales del lugar. ¿Se entendió? Recreando la escena lo más precisa posible con la infografía. Quedó completamente comprendido, mi estimado maestro. Un gran abrazo y le quedo totalmente agradecido por su tiempo. Le agradezco a usted, doctor. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Bueno, aprovechando 2 minutos que tiene problemas el último ponente para poderse conectar, me permito invitar nuevamente a la doctora María Cecilia Pisoa para hacerle un par de preguntas que me llegaron de manera interna, por favor. Sí, doctor. Buenas noches a todos. Saludo nuevamente. Es un placer responder las preguntas que tenga para realizarme. Con las disculpas del caso, están llegando de manera retrasada varias preguntas y me permito hacerle 2 preguntas de manera concreta. Dentro de la aplicación de investigación sobre los feminicidios, en este caso, que son conocidos en mi país, ¿qué medidas de alerta ha tomado su país para poder determinar el poder bajar el porcentaje de estos mismos, teniendo en cuenta de que, bueno, en la aplicación de la justicia en mi país existen medidas muy determinantes para poder cortar este tipo de delitos? ¿Qué aplicación de normativa legal tienen ustedes en su país? Sí, bueno, yo quiero compartir justamente lo que establece el Código Penal. Nosotros en realidad el femicidio como tal, con esta denominación, no lo tenemos consagrado en la ley de fondo penal. Sí, lo que es importante señalar que a partir de una reforma que se hizo al Código Penal en el año 2012, el artículo 80 en su inciso 11 establece al hombre que asesina a la mujer en el marco de violencia de género una pena de prisión o reclusión hasta perpetua. Se analiza cada caso en particular. La realidad es que lamentablemente las sanciones que existen en Argentina no alcanza como para resolver la cuestión de fondo. Por eso que es importante trabajar y lo que se intenta enfatizar en todos los ámbitos, y no solamente en el fuero civil, sino en otros fueros también, es trabajar acerca de la prevención, a través de las políticas públicas, a través de las instituciones. Las estadísticas lo que manifiestan, me refiero a las estadísticas oficiales, que en Argentina son asesinadas aproximadamente una mujer cada 32 horas. Pero también sabemos que lamentablemente hay registros que no se oficializan. Extraoficialmente entonces muere una mujer cada 20 horas aproximadamente. Es una problemática, le comento a usted, doctor, y a toda la audiencia, que no está resuelta y que la forma que encontramos es visibilizando, reflexionando y trabajando mucho más en la prevención para poder, en principio, lograr que disminuyan estas tasas de femicidio. Muchas gracias, doctora. Le quedo totalmente agradecido y zanjada la duda. Bueno, ahora me permito presentar a nuestro último ponente con el agradecimiento de su tiempo, doctora. El doctor Gracias a ustedes, Efraín. muy amable. Gracias, doctora. El doctor Efraín Reyes Sánchez, con el tema de la criminalidad como fenómeno en la sociedad contemporánea, cuenta con una maestría en Derecho Constitucional y Administrativo en el 2019, un diplomado en Derecho Civil, Oral y Civil, un diplomado en Derecho Familiar y ha cursado varios cursos de actualización en materia penal, siendo actualmente ex fiscal y ex juez en materia penal hasta el 2022. Diplomado avanzado en Sistema Penal Acusatorio y Adversarial, otorgado en la ciudad de Puebla, y el 10 de junio del 2018 concluyó una especialización sobre juicios orales y medios alternativos de solución de conflictos. En octubre de 2021 cursó diplomatura en ciencia forense, actualmente docente de varias universidades en el ámbito forense, en el ámbito penal, justamente ahora actuando dentro de una maestría de especialidad en Derecho Penal y miembro de una revista jurídica a nivel internacional.
Mi estimado doctor Efraín Reyes Sánchez, lo invito a participar con su ponencia. ¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor. Muy buenas noches. ¿Pueden Adelante, escucharme? doctor. Sí, adelante, doctor, se lo escucha, la ponencia es suya. Gracias, doctor, muy amable. Muy buenas noches a todos los presentes. Qué gusto estar en este evento que es el primer congreso internacional en ciencias forenses. Les saludo desde el estado de Puebla, México. Y para ello me permito compartir la presente, esa presentación. Indíquenme, por favor, si ya se puede observar. Adelante, sí se ve, por favor, adelante. Excelente. De acuerdo, les habla el abogado Efraín Reyes Sánchez y mi ponencia versa sobre una cuestión muy importante, la criminalidad como fenómeno de la sociedad contemporánea. Para ello debemos nosotros de hacer un breve recorrido histórico en lo que tiene que ver con la humanidad. ¿Cuántas etapas ha transcurrido la especie humana desde pues, su aparición sobre la faz de la Tierra? Hay quienes hablan incluso de la teoría divina, de Adán y Eva, y pues lo que es propiamente la historia humana transcurre desde la Edad Antigua, eso es de la invención de la escritura hasta el año 476 después de Cristo, o sea, la caída del Imperio Romano de Occidente. Posteriormente, la Edad Media, 1000 años hasta 1453, con la caída de Constantinopla, la toma de la capital del Imperio Romano de Oriente, y después la Edad Moderna que transcurre de 1453 a 1789, con el inicio de la Revolución Francesa, es decir, el asalto de la Bastilla allá en París, Francia. Y la edad contemporánea que abarca de 1789 hasta nuestros días, perdón. Hay quien dice que existe la era espacial a partir de la colocación en órbita del satélite Sputnik en 1957. Esto es importante pues precisarlo porque en nuestro planeta existen diversos sistemas jurídicos. Hablamos de familias jurídicas como la neorrománica, a la que pertenece pues la gran mayoría de países latinoamericanos. Por favor, díganme si se observa la diapositiva en que está un planisferio. ¿Pueden observarla? Adelante, doctor, se observa. Gracias, muchas gracias. Y pues existe la familia neorrománica derivada del derecho romano, existe la familia del common law, la familia socialista, que bueno, es la de más reciente creación y la más efímera. Todavía hay países como China y Mongolia que comparten esta familia jurídica, pero es importante todo esto porque muchas veces la legislación de un país se basa en ciertos parámetros religiosos, de ahí que existan también sistemas que son religiosos como los que derivan del Corán. Por otro lado, debemos de aludir a la cuestión de la criminalidad, es decir, el crimen. El crimen pues viene de hacer mención al resultado de una acción delictiva y también de un sufijo, alis, que quiere decir relativo a. Bajo esa tesitura hay que destacar aquí que se denomina criminalidad a la circunstancia que convierte un hecho en un crimen. Esto pues es bastante importante ponderarlo, es bastante importante mencionarlo, porque nosotros de una u otra manera estamos involucrados en todo aquello que provoca un orden o un desorden social. Lamentablemente, pues será el caso de países en los que existen regímenes que son bastante severos por cuanto hace al castigo de la criminalidad. Y hay países como el nuestro que lamentablemente son más garantistas. Asimismo, debemos de precisar esto, verbigracia. La idea de criminalidad puede emplearse respecto a la circunstancia que convierte un acto en criminal
y pues alude a diferentes tasas de criminalidad que pues son aspectos estadísticos. Yo francamente no soy partidario de las estadísticas porque muchas veces son maquilladas. Muchas veces por evitar cierta problemática social, el gobierno no nos precisa cantidades correctas, aunado a que muchas veces pues ni siquiera se denuncian los hechos constitutivos de delito. Debemos también de aludir a estas aristas: delitos, índice de criminalidad y el crimen virtual. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a entender nosotros como delito? Brevemente, aquí en México decimos que delito puede ser un acto u omisión que sancionan las leyes penales, pero también tenemos que es una infracción de la ley del Estado y que se promulga para proteger la seguridad de los ciudadanos. Aunado a lo anterior, en México tenemos dos teorías que versan sobre la constitución del delito y la criminalidad. Esas teorías son la pentatómica y la heptatómica. La más común es esta, la teoría pentatómica, en la que se precisa que en la criminalidad vamos a nosotros tomar en cuenta las dimensiones de conducta o hecho, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y punibilidad como elementos positivos del delito. Mientras que como elementos negativos, la ausencia de conducta, la tipicidad, causas de justificación, inculpabilidad y excusas absolutorias. Del mismo modo, se dice aquí en México, la más pragmática de estas dos teorías entre la pentatómica y la heptatómica es la pentatómica. Tiene 5 elementos el delito, es decir, conducta o hecho, tipicidad, también antijuricidad, culpabilidad y punibilidad. Esto es muy importante. Algo también de especial relevancia en esta ponencia sobre la criminalidad como fenómeno social. ¿De qué manera se clasifica doctrinalmente a las conductas contrarias al derecho? Pueden ser meras infracciones o faltas administrativas, pueden ser delitos propiamente dichos o pueden ser, en su caso, crímenes. En México decimos que este término de crimen deriva más de la doctrina francesa y nuestro país solamente reconoce en los códigos delitos. Y esto pues también implica describir lo siguiente: crímenes son atentados contra la vida y los derechos naturales del hombre, delitos son conductas contrarias a los derechos derivados del contrato social, verbigracia, el derecho de propiedad, en tanto que las faltas o contravenciones son infracciones a los reglamentos de policía y buen gobierno. Aquí hay un mapa de México en que destaco esta clasificación tripartita de lo que son delitos, faltas administrativas y crímenes. No tiene relevancia, porque nuestros códigos penales, que son 32, uno por cada entidad federativa, y aparte el Código Penal Federal, solamente reconocen delitos. Las faltas administrativas se consagran, por ejemplo, en el bando de policía y buen gobierno de cada municipio. Asimismo, es importante mencionar que en este contexto existe lo que es el camino del delito. También le decimos iter criminis, iter criminalis, o hay quien hasta dice intercriminalis, y esto lo tomamos de una obra que se titula Lineamientos Elementales de Derecho Penal, en relación a otro libro que es Etapas del Delito, de un autor mexicano. Así que en esta cuestión de la criminalidad hay que analizar cómo es que existen actos preparatorios, actos ejecutivos y actos consumativos para llevar a cabo una conducta que decimos en México es típica, antijurídica, culpable y algo que muchos olvidan, punible, o sea que se puede castigar. Bajo ese orden de ideas, destaco aquí lo que precisa este material. El camino del delito también se conoce como itinerario del crimen. Hay autores que dicen vida del delito, camino que recorre el delincuente para dar vida al delito, progresión criminal, grado de la fuerza física, y es la más común esta expresión iter criminis. Decía por ahí un profesor, debe de ser iter criminis. Le digo, pero yo no veo el acento. Y pues es una expresión en latín que acuñó un jurisconsulto italiano de nombre Andrea Alcia. También nosotros debemos de mencionar cuestiones como el factor volitivo
que interviene en la comisión de delitos. La criminalidad a veces pues tiene ciertos aspectos que son de carácter culposo. No todas las conductas que despliegan los criminales pues son de carácter doloso. Algunos son pues a título de culpa, es decir, hablamos de delitos que se cometen sin la intención. Y ya que estamos hablando de esto, del camino del delito, para comprender la criminalidad, pues hay fases interna y externa para poder consumar una conducta que se considera criminal. En la fase interna tenemos la idea criminosa, la ideación, deliberación y resolución, mientras que en la fase externa está la manifestación, preparación y ejecución e incluso la tentativa. Hablamos del delito inacabado, el delito tentado, dicen los italianos también. Y esto tiene que ver con esta división en tres partes de lo que implica cometer un delito. En la fase interna y también en la fase externa. Cuando llega un momento dado, decimos exteriorizarse esa conducta. También debemos de ponderar pues estas imágenes que están aquí. Dicen que imágenes representan más que 1000 palabras. ¿Y esto qué significa? ¿Qué connotación tiene? Bueno, pues observamos de este lado a un arma de fuego que se ocupa para delitos violentos, incluso aquí una víctima de violencia física, tal vez de violencia sexual. Tenemos también unas imágenes al final de pues unas víctimas, ¿no? Decimos imperfectos, personas privadas de la vida. Y aquí hay, por otro lado, pues un aparente robo a transeúnte cometido con violencia. En México hacemos la división, por ejemplo, en el caso de robo, de diferentes casos como robo a transeúnte, robo a camión repartidor con o sin violencia, robo a casa habitación. Cuando son robo y lesiones, nosotros decimos robo agravado, robo agravado. Otra cuestión es cuando se dice, por ejemplo, que un delito es calificado, o sea, cuando existe premeditación, alevosía y ventaja. Los códigos penales de cada entidad federativa en México, pues, se enfocan a estos parámetros jurídicos. Y también cuando, pues, se perpetra una conducta delictiva, se atraviesa por fases en todo lo que es el procedimiento penal. En México, la criminalidad como fenómeno social se castiga pues a través de un trámite que implica un procedimiento que consagra en esencia el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Comienza con la formulación de denuncia, querella o requisito equivalente y culmina con la emisión de una sentencia. En general, las etapas del procedimiento penal en mi país, que es México, son etapa inicial, etapa intermedia, juicio y ejecución. En mi caso, soy principalmente abogado penalista. Aquí observamos, por ejemplo, imágenes que pues representan conductas delictivas. En muchos casos, las víctimas más vulnerables son mujeres, son menores de edad y están matizadas porque en México existe una ley que es la ley Ingrid y que pues previene para efectos de evitar revictimizar a las víctimas exhibiendo imágenes de ellas. También es necesario recalcar aquí que en base a este material existen lo que se llaman doctrinas actuales del derecho penal en su vertiente de tendencias. ¿Cuáles son? Expansionismo, garantismo, hipergarantismo y derecho penal del enemigo. La conducta que desplegamos como ciudadanos respetuosos de la ley, pues está normada por la misma legislación. El derecho tiene una característica que es la coercibilidad, o sea que se nos puede obligar a cumplir con el mismo derecho. Y además, existe en mi país una tendencia a incrementar lo que es considerado como delito. A eso se refiere el expansionismo penal. Sin embargo, tenemos una constelación de ordenamientos legales en los que pues se van describiendo conductas que son
típicas antijurídicas culpables y punibles, que no nada más están en los códigos penales de cada entidad federativa. Para medir la criminalidad, lamentablemente, la incidencia, el fenómeno social va a depender del Estado o entidad federativa en que pues, se lleve a cabo determinada conducta. México carece de un código penal único, eso es muy importante mencionarlo. México, a diferencia de otros países, no tiene un código penal único, hay un proyecto desde hace años, pero no ha culminado. Y aquí voy a citar a Dulce María Santana Vega, quien aseveró que en México acontece un expansionismo del derecho penal. Así, pues se considera que hay un detrimento de los derechos humanos y esto tiene íntima relación con el fenómeno de la criminalidad, porque muchas veces pensamos que los delincuentes tienen más derechos que las víctimas. Se centra también este expansionismo en la tipificación de nuevas conductas o en la ampliación de las conductas ya existentes, o sea, agravando las penas, como ocurrió en mi estado natal, el estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave, así se llama, en que una conducta que es el delito ultrajes a la autoridad, previsto y sancionado en el artículo 331 del Código Punitivo, pues llegó a ameritar una reforma para agravar la sanción. Y eso pues fue un problema, sigue siendo un problema porque muchas personas están bajo prisión preventiva oficiosa por haber agredido a policías. Sin embargo, aquí hay otra arista de la ponencia. ¿Hasta dónde tiene razón el actual de la autoridad policíaca y hasta dónde el ciudadano se coloca en ese estado que amerita ser reprendido por el poder público y por el poder estatal, que representan pues órganos como la Fiscalía General de cada estado, como los juzgados, como los propios policías? Aquí en México tenemos policías municipales, policías estatales, policías ministeriales, Guardia Nacional. Existía la Policía Federal, pero se incorporó a la Guardia Nacional. También este expansionismo pues afecta al sistema de penas, se prolonga la duración de las penas existentes y se da el caso de que se creen otras nuevas leyes. Y aquí observamos un mallete que representa pues la potestad de los jueces, ¿no? El martillo de justicia, decimos también en México. En mi país es notorio el incremento de normas penales, hay tipos penales diferentes, y César Augusto Osorio y Nieto dijo en el año 2008 sobre delitos federales que debemos de mencionar: Ley General de Salud, Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, Ley General de Población, Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, Código Fiscal de la Federación, Ley de Vías Generales de Comunicación. Tenemos también Ley Federal para prevenir y sancionar la tortura, Ley de Amparo, Ley de la Propiedad Industrial, Ley Federal de Derechos de Autor, Ley de Instituciones de Crédito, Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, Ley de Mercado de Valores, y todo aquel que implique, o perdón, que incurra en una conducta contraria a disposiciones de estos ordenamientos legales, pues es considerado delincuente. Quiero recalcar que el diccionario de derecho de Rafael de Pinavara en México precisa como delincuente al autor de un delito. No lo menciona con ese término peyorativo que muchas veces pues han pretendido soslayar las autoridades, al grado de decir, ya no le puedes decir delincuente al delincuente, pero dogmáticamente hablando, delincuente es el autor de un delito. También en materia del fenómeno de la criminalidad, pues hay que tomar en cuenta que cuando se despliega una conducta contraria a la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente, Ley Federal de Vida Silvestre, Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, pues entonces es cuando comprendemos la trascendencia en México de esa dimensión de lo que es la criminalidad como fenómeno social. México lamentablemente está llevando una política criminal errada, una política en la que el actual presidente de la federación pues
ha sido demasiado blando en este combate, mientras que incluso se da el caso de algunos personajes que son destacados delincuentes, pues aparentemente, así lo digo con reservas, aparentemente pues han gozado de, digamos, lo que llamamos justicia y gracia. Como lo dijo en su momento el benemérito de las Américas, Benito Juárez: a los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, justicia a secas. Y esto pues deriva en una grave perturbación del orden social. Y aquí hay una pregunta importante. Este expansionismo relacionado con la criminalidad, ese expansionismo penal, ¿coadyuva al fortalecimiento del Estado de Derecho o no lo hace? Y otra pregunta importante: ¿es necesario compilar en un código único en materia penal todos los tipos penales? Yo considero que sí. Y otros académicos, otros docentes, otros abogados comparten esta opinión. Si fue un triunfo contar con un Código Nacional de Procedimientos Penales, que a pesar de eso, al aplicarse en la práctica, tiene diferentes formalismos dependiendo de cada entidad federativa, un Código Penal único nos ayudaría a homogeneizar diferentes conductas que en algunos estados no son delitos y en otros sí. Hay un caso muy curioso en mi país, por ejemplo, muchas personas creen en clarividentes, en adivinos, en brujos, y en especial en mi estado natal hay un lugar que se llama Catemaco, es famoso porque allí cada año se hace un congreso de brujos, así le dicen, y eso no es un delito. Pero en el otro extremo del país, en Colima, entidad federativa de la cual yo soy docente virtual desde hace un par de años, el Código Penal sí consagra el delito de fraude para aquellos que se dediquen a la clarividencia, a la adivinación, porque se aprovechan de la ignorancia o error de las personas y obtienen un lucro. De ahí que, reitero, hay algunas conductas que no son constitutivas de delito en un lugar, en México, pero en otros sí. También es necesario este contexto. Tantos tipos penales benefician o perjudican a un Estado. Y esto pues en base a la justicia que se debe de administrar, que lamentablemente, y a propósito, en México la justicia ni es pronta, ni es expedita, ni mucho menos gratuita. Muchas veces, como escarnio, incluso los abogados, representamos a la justicia no con una estatua, no con Temis, sino con una tortuga, por la lentitud con que pues la justicia es procurada y administrada. Otro punto, la idoneidad de tener en un código pues esas conductas para atajar la criminalidad como fenómeno social. Tomemos en cuenta que lo que no está prohibido está permitido, y en ese tenor también es necesario recalcar que en México la ignorancia en la ley no es excusa. Nadie puede decir, es que yo desconocía que cierta situación pues era constitutiva de delito, y con eso soslayar una responsabilidad. Estoy viendo aquí en el chat del doctor Oliver Alarcón Quiroz. Un saludo al maestro Efraín Reyes desde Oruro, Bolivia. Muy buena su exposición. Muchísimas gracias, doctor. Un honor, de verdad, un gusto estar esta noche con ustedes. Entonces, veamos en todo este contexto también de lo que tiene que ver la conducta delictiva, dos aspectos importantes que son el dolo y la culpa. ¿Qué es lo que vamos a entender por dolo? La intención, pues, de perpetrar determinada conducta delictiva. Y la culpa, pues, implica que una persona comete una conducta considerada como delito, pero que no tuvo la intención de hacerlo. Ahí carece el factor volitivo. También es muy importante destacar que debemos nosotros, así como en este momento estamos en una ponencia internacional, compartiendo el conocimiento, compartiendo experiencias, debemos nosotros en todo momento estar difundiendo este conocimiento en aras de una mejor sociedad. Con frecuencia en mis ponencias pregunto, ¿qué clase de sociedad estamos nosotros construyendo? ¿Qué clase de ciudadanos le vamos a dejar al mundo? Otro punto importante en esto de la criminalidad como fenómeno social es
cuestionarnos cómo se clasifican los delitos. Y aquí les voy a compartir lo que doctrinalmente en México, pues nos enseñan en las facultades de Derecho. A saber, hablamos de delitos clasificados en función de su gravedad, delitos según la forma de conducta del agente, delitos por el resultado, delitos por la lesión que causan, delitos por su duración, delitos por el elemento interno o culpabilidad, delitos simples, delitos complejos, delitos unisubsistentes y delitos plurisubsistentes. También hablamos de delitos que son, por ejemplo, unisubjetivos, plurisubjetivos, por su forma de persecución, delitos comunes, delitos federales, oficiales, militares, políticos, y la clasificación legal. O sea, depende ya de cada entidad federativa en su código penal de qué manera va a, pues, distribuir lo que se consideran delitos. Generalmente los códigos penales en México tienen dos partes, dos libros, así le llamamos, dos libros, y uno de ellos es el dedicado a la clasificación de los delitos. Comenta Steven José Mayorga, felicidades, me encantó la diapositiva, es totalmente claro a lo que se refiere como el Código Penal. Sabemos, ¿verdad?, que cada país tiene diferente situación penal judicial, pero sabemos también que es un mismo trabajo como los delitos que son casi, y hasta ahí alcanzo a ver, que son casi allá, similares, homicidio o femicidio, o sea, todo conlleva un delito grave o de mejor relevancia. Felicidades, saludos desde la República de Nicaragua. Muy amable, gracias Esteban José Mayorga Pichardo. Gracias por el comentario. Bien, y bueno, esta clasificación es bastante necesaria en el contexto de la criminalidad como fenómeno social. Yo quiero aquí también hacer hincapié en que hace rato mencionaba las aristas de la criminalidad en México. Decía la cuestión de los delitos, ya expliqué que delito es una acción, una conducta u omisión, también puede ser una omisión, que pues provoca un resultado jurídico y que este resultado es contrario a derecho. Por otro lado, hablamos de los casos que tienen que ver con índices, es decir, las cifras por las que el Estado mexicano nos presenta diferentes diagramas. Por ejemplo, Veracruz, mi estado natal, es un estado en que ha habido una escalada de violencia. En el otro extremo, Michoacán también es un estado violento, pero las autoridades muchas veces soslayan esta realidad. Muchas veces pretenden engañarnos diciendo, el índice va a la baja, estamos realizando mesas de diálogo, mesas para la construcción de la paz. No es cierto. Mientras, y esta es una opinión personal, mientras cada gobierno y cada estado no procura a los gobernados condiciones óptimas de vida, una vivienda digna, el acceso a servicios de salud, al trabajo y la remuneración adecuada para alcanzar el famoso bien público temporal que nos enseña en su obra Teoría del Estado, un jurisconsulto de nombre Francisco Porrúa Pérez, esta criminalidad no va a disminuir porque para muchos es más fácil robar, para muchos es más fácil extorsionar que ganarse el dinero de manera honesta. En este orden de ideas también pues hay que mencionar aspectos como los delitos virtuales. Aquí en México hablamos también de delitos informáticos. Estos crímenes virtuales van de la mano del desarrollo tecnológico y lamentablemente incluso ya tener una cuenta de internet, una cuenta de Facebook, de Twitter, de Instagram, nos puede hacer susceptibles de pues, ser víctimas de delitos. Lamentablemente, muchas personas, los hackers, por ejemplo, ocupan sus conocimientos en materia de tecnología para perjudicar a terceros. ¿Cuántas veces no hemos sabido de casos de gente que pues le han vaciado sus cuentas bancarias, le han clonado sus cuentas, que han usurpado su identidad? También se dice suplantar una identidad virtualmente y pues han estado extorsionando a terceros, han estado incurriendo en delitos sexuales y por eso es que es un compromiso de todos pues construir una sociedad que se aleje de la criminalidad. Una sociedad que no nada más exija sus derechos, sino que esté consciente del cumplimiento de sus obligaciones. Y en esto todos tenemos un papel importante.
como personas, como padres, como docentes, como profesionistas, seamos lo que seamos, porque también no sé cuál sea el caso de los países que pues tienen representantes en esta ponencia internacional, si también será el caso de pues esa absoluta mentalidad de que el que no tranza no avanza. No podemos nosotros consentir, no podemos consentir que en un momento dado, pues para alcanzar un beneficio, hagamos trampa, como muchos estudiantes que copian, muchos estudiantes que egresan sin haber aprendido nada y entonces, ¿qué clase de profesionistas van a ser? Recuerden que todos tenemos una responsabilidad como parte de la sociedad. Pregunta José Esteban Mayorga Picardo. ¿Qué es la teoría de la imputación objetiva sabiendo que es el producto de la normalidad a la que se aferra al derecho penal? Bueno, en México hay diferentes autores que abordan la óptica de la teoría de la imputación objetiva y ciertamente tiene que ver con el derecho penal. Uno de ellos es Enrique Díaz Aranda, hay otro muy bueno que es Osorio, uno de los autores que alude a esta cuestión de la teoría de la imputación objetiva. Incluso hay un libro que se titula Imputación objetiva normativa del resultado a la conducta. Y este aspecto de la teoría de la imputación objetiva se va a enfocar no propiamente al sujeto, sino a las circunstancias bajo las cuales se desarrolla determinada conducta, lo que a su vez se concatena de manera muy estrecha con lo que es la criminalística y lo que es la criminología. Lamentablemente, aunque hay muchas teorías muy buenas, en las audiencias, en los juicios, los jueces no las ponderan, no las toman en cuenta. Y lo digo porque recientemente he participado en algunas audiencias de juicio, algunas audiencias iniciales, y el juez, al momento de resolver, ni siquiera alude. Por ejemplo, si yo le menciono, el homicidio es un delito unisubjetivo cuando lo comete un sujeto. Si yo invoco el homicidio es un delito instantáneo que se consuma con un solo acto, los jueces a veces soslayan esos argumentos. Sin embargo, pues existen diversos medios de impugnación para, pues, en un momento dado, combatir las posturas que generalmente son erróneas. Maestro, perdón, Maestro, tiene 4 minutos. dígame, Tiene doctor. 4 minutos, por favor. 4 minutos, Es- por favor. Gracias, doctor. Eso le iba a preguntar precisamente si estaba todavía en tiempo de la ponencia. Cuando me pongo a hablar, la verdad, pierdo la noción del tiempo. Y bien, pues vamos a precisar unas conclusiones sobre este punto de la ponencia que, reitero, su título, pues versó sobre la criminalidad como fenómeno de la sociedad contemporánea. Y aquí concluyo con esta frase que está en latín y que es precisamente: los hechos no se presumen, se prueban. Facta non presumutur, sed probatur. Esto es, en otras palabras, que cuando se le atribuye a alguien una conducta contraria a la ley, se le tiene que probar. Y se debe de respetar no solamente lo que marca la legislación nacional, sino también, pues, el control de convencionalidad y que en mi país, conforme al artículo 133 de la Constitución Política, pues los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano y ratificados por el Senado son norma suprema de la Unión. ¿Sería cuánto, como decimos en las audiencias aquí en México, estimado doctor Marco Camacho? Realmente agradecido, mi estimado querido amigo. Le quedo agradecido por tan magnífica ponencia. Agradecido a todos los participantes, a todos los miembros que han participado en este primer día de Congreso. Con las disculpas correspondientes, evidentemente no es muy común que una gran cantidad de personas trate de ingresar al mismo tiempo y bueno, considerando que nuestros expositores son de diversos países, también han sufrido problemas que han salido fuera de un contexto común y de nuestras manos. Simplemente agradecerle a usted, a todos los participantes, a todos los miembros, invitar a todos los que están en sala todavía y a los que nos escuchan
para el día de mañana a las 7 de la mañana continuar con las ponencias del Congreso con el segundo grupo de docentes a nivel internacional y los esperamos mediante redes sociales, mediante plataforma de Zoom y estaremos dando mayor información. Maestro Efraín y a todos, muy buenas noches y un gran abrazo. Gracias por esta gran oportunidad. Gracias, doctor. Buenas noches.